7 cosas que debes sacar de tu dormitorio, cuanto antes. Catherine Kuhlman. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, compartiendo verdades eternas que han transformado vidas a lo largo de los siglos. Imagínense por un momento un lugar sagrado en su hogar, un santuario personal donde el alma descansa y se renueva en la presencia divina. Ese lugar es su dormitorio, el refugio donde el cuerpo se recupera y el espíritu se eleva hacia lo alto. Pero ¿qué pasa cuando ese espacio se contamina con elementos que bloquean el flujo de la gracia divina? He presenciado innumerables milagros donde personas, al limpiar sus entornos más íntimos, han experimentado sanidades sobrenaturales, paz inefable y una conexión más profunda con el Creador. En este mensaje les revelaré 7 cosas específicas que deben eliminar de su dormitorio de inmediato, no mañana, no la semana que viene, sino cuanto antes, para que el poder del Espíritu Santo pueda fluir libremente en su vida. Cada una de estas revelaciones está arraigada en las Escrituras sagradas, en las lecciones que la Biblia nos ha legado a través de generaciones y en las experiencias que he visto con mis propios ojos en reuniones donde el cielo toca la tierra. Prepárense para un viaje transformador, porque al final de este tiempo juntos, sentirán un impulso irresistible de actuar, de purificar su espacio y de invitar a lo divino a morar plenamente en ustedes. Permítanme comenzar extendiendo esta introducción para que entiendan el contexto amplio de por qué el dormitorio no es solo un cuarto cualquiera, sino un altar potencial donde se forjan destinos eternos. Históricamente, desde los tiempos antiguos, el dormitorio ha sido visto como un lugar de intimidad divina. En las culturas hebreas antiguas, por ejemplo, el dormitorio era parte del hogar donde se practicaban rituales de pureza inspirados en las leyes mosaicas del Antiguo Testamento. Piensen en cómo el pueblo de Israel, bajo la guía de Moisés, mantenía sus tiendas y hogares libres de impurezas para que la presencia de Dios, manifestada en la nube y el fuego, pudiera habitar entre ellos, como se describe en Éxodo capítulo 34, versículo 5, donde el Señor desciende en la nube para proclamar su nombre. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Este principio no ha cambiado. En la era cristiana primitiva, los primeros creyentes, perseguidos en el Imperio Romano, usaban sus dormitorios como capillas secretas para orar y meditar en las epístolas de Pablo, asegurándose de que nada mundano interrumpiera esa comunión. El impacto de mantener un dormitorio puro ha sido analizado en innumerables testimonios a lo largo de la historia de la Iglesia, desde los monjes medievales que eliminaban distracciones para enfocarse en la contemplación divina, hasta los avivamientos del siglo XIX en América, donde predicadores como Charles Finney enfatizaban la santificación del hogar como precursor de revivals masivos. Imaginen el análisis de impacto. Estudios teológicos modernos muestran que entornos contaminados generan estrés espiritual, reduciendo la retención de la paz interior en un porcentaje significativo, mientras que espacios purificados aumentan la claridad mental y la receptividad a la voz de Dios. Persuadiéndolos con urgencia, les digo, no esperen más, porque cada minuto que esas cosas permanecen en su dormitorio están bloqueando bendiciones que podrían estar a solo un paso de distancia. Ahora, profundicemos en la primera de estas 7 revelaciones, extendiéndola ampliamente para que sientan su peso eterno. La primera cosa que deben sacar de su dormitorio cuanto antes es cualquier ídolo o objeto que represente adoración falsa. Esos elementos sutiles que se infiltran en nuestras vidas disfrazados de decoración o herencia familiar. Oh, amigos, he visto cómo estos objetos, ya sean estatuas, amuletos o incluso recuerdos de tradiciones paganas, actúan como barreras invisibles que impiden que el Espíritu Santo obre con libertad. Permítanme desarrollar esto con un contexto histórico amplio. Desde los días de los patriarcas, la Biblia nos advierte contra los ídolos.
Recuerden la historia de Raquel en Génesis capítulo 31, versículo 19, donde ella roba los ídolos de su padre Labán, y cómo eso trae conflicto y separación en la familia de Jacob. Este no era un incidente aislado. En la antigüedad, los ídolos eran comunes en hogares cananeos y egipcios, representando dioses falsos que prometían fertilidad o protección, pero que en realidad esclavizaban el espíritu humano. Avancemos en la historia. Durante el Éxodo, Moisés recibe el mandamiento directo en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este versículo no es solo una regla, es una liberación de la opresión espiritual. En el período de los jueces, vemos cómo Gedeón destruye el altar de Baal en Jueces capítulo 6, versículo 25 al 32, y cómo eso libera a Israel de la idolatría, trayendo victoria sobre sus enemigos. Históricamente, en la Reforma Protestante del siglo XVI, líderes como Martín Lutero y Juan Calvino insistían en purgar los hogares de imágenes religiosas que se habían convertido en ídolos, argumentando que distraían de la adoración pura al Dios invisible. El análisis de impacto es profundo. Mantener ídolos en el dormitorio genera una división interna, como se evidencia en estudios psicológicos cristianos que muestran cómo objetos simbólicos influyen en el subconsciente, fomentando dudas y alejando la fe genuina. He presenciado en mis propias experiencias cómo personas, al remover estos objetos, sienten una liberación inmediata, como si una nube se disipara, permitiendo que la sanidad divina fluya. Piensen en el testimonio de una mujer que guardaba un antiguo amuleto familiar en su mesita de noche. Al sacarlo, experimentó una paz que no había conocido en años, y su salud física mejoró milagrosamente. Persuadiéndolos ahora, imaginen despertarse cada mañana con una frescura espiritual renovada, libre de las cadenas invisibles. ¿No anhelan eso? Actúen hoy, saquen esos ídolos y verán cómo el poder de Dios transforma su descanso en un encuentro celestial. Extendiendo esto aún más, consideren cómo en la era moderna ídolos pueden ser sutiles, como trofeos de logros personales que elevan el ego por encima de Dios. Recordando el versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde Pablo llama a la avaricia idolatría. El impacto histórico es claro. Naciones enteras han caído por idolatría doméstica, como Babilonia en Daniel capítulo 4. No dejen que su dormitorio sea un campo de batalla perdido. Purifíquenlo y reclamen la victoria. Pasando a la segunda revelación, que deben eliminar de inmediato cualquier material que promueva la inmoralidad sexual, como revistas, libros o dispositivos que contengan contenido lascivo. Queridos, este es un veneno sutil que corrompe el santuario de su mente y cuerpo, bloqueando la pureza que Dios desea para su descanso. Desarrollando ampliamente. En el contexto bíblico, la pureza sexual es un pilar fundamental. Recuerden el mandato en Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esto no es casual. En la historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19, vemos cómo la inmoralidad rampante lleva a la destrucción total. Un aviso eterno sobre cómo el pecado sexual contamina no solo individuos, sino comunidades enteras. Históricamente, en la iglesia primitiva, los apóstoles combatían las influencias paganas de Roma, donde templos dedicados a diosas como Venus promovían la lujuria, y Pablo, en sus cartas a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 18, insta: huid de la fornicación. Durante la Edad Media, monásticos como San Agustín en sus confesiones detallan luchas personales contra la lujuria, enfatizando la necesidad de purgar el entorno para vencerla. En los avivamientos puritanos del siglo XVII en Inglaterra, predicadores como John Bunyan en El progreso del peregrino ilustran cómo distracciones inmorales desvían el camino espiritual. El análisis de impacto es alarmante. Investigaciones teológicas contemporáneas indican que exposición a material inmoral en espacios privados aumenta la adicción en un factor significativo, afectando relaciones matrimoniales y la salud mental,
con tasas de depresión elevadas entre quienes lo mantienen. He visto milagros donde hombres y mujeres, al remover estos elementos de sus dormitorios, recuperan la intimidad divina y ven restaurados sus matrimonios. Imaginen una historia. Un hombre atormentado por noches inquietas debido a revistas ocultas. Al quemarlas, sintió el Espíritu Santo llenar su habitación, trayendo sueños proféticos y paz profunda. Persuadiéndolos con deseo. ¿No quieren un dormitorio donde el amor puro florezca, donde cada noche sea una cita con lo eterno? Saquen eso ahora y sientan la libertad que solo Dios puede dar. Extendiendo el contexto, consideren cómo en la Revolución Industrial, el auge de la imprenta trajo literatura inmoral a hogares, llevando a reformas morales en el siglo XIX. No repitan errores históricos, actúen para un impacto positivo eterno. Ahora, adentrémonos en la tercera cosa. Saquen de su dormitorio cualquier objeto relacionado con el ocultismo, como tableros Ouija, cartas de tarot o cristales que prometan poderes místicos. Esto es crucial, amigos, porque invita fuerzas oscuras que roban la paz que Dios reserva para su reposo. Contexto histórico amplio. La Biblia condena el ocultismo desde temprano. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, se lista: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto protegía a Israel de prácticas cananeas que involucraban espíritus familiares. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 19, versículo 19, los efesios queman libros de magia valorados en 50.000 piezas de plata, liberándose de la opresión demoníaca. Históricamente, durante la Inquisición, aunque controvertida, se buscaba erradicar el ocultismo que plagaba Europa medieval, influenciado por remanentes paganos. En el Renacimiento, figuras como Nostradamus popularizaron lo oculto, pero reformadores lo combatieron. El análisis de impacto revela que objetos ocultos generan ansiedad espiritual, con estudios mostrando correlaciones con pesadillas y disturbios mentales. He presenciado liberaciones donde al remover estos, personas sienten una presencia divina inmediata. Persuadiendo. Imaginen noches de descanso bendito. Actúen ya. Extendiendo, en el siglo XX, el auge del espiritismo llevó a advertencias de líderes cristianos sobre su peligro. La cuarta revelación involucra eliminar la televisión o dispositivos que traen programación mundana. Esos portales que inundan su santuario con ruido del mundo. Desarrollando, en Salmos capítulo 101, versículo 3, David declara: No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Históricamente, aunque la TV es moderna, el principio se remonta a evitar influencias corruptoras, como teatros romanos condenados por Tertuliano. En la era victoriana se evitaban novelas sensacionalistas. Impacto. Distrae de la oración, reduciendo la retención espiritual. He visto transformaciones al removerlos. Persuadiendo, reclamen silencio divino. Quinta, saquen alcohol o sustancias que alteran la mente, contaminando el templo del cuerpo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Historia. Desde Noé en Génesis 9, el abuso trae vergüenza. En la prohibición americana se buscaba pureza. Impacto. Adicciones roban paz. Testimonios de liberación abundan. Sexta, eliminen objetos de resentimiento como cartas de enojo o recuerdos amargos. En Efesios 4, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Historia. Caín en Génesis 4 guarda rencor llevando a tragedia. En la iglesia primitiva, reconciliación era clave. Impacto. Bloquea sanidad emocional. Séptima, saquen desorden acumulado que representa caos espiritual. En 1 Corintios 14, versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Historia. Levitas mantenían el tabernáculo ordenado. En monacato, orden era disciplina. Impacto. Claridad mental aumenta. En conclusión, al sacar estas 7 cosas, invitan milagros.
Actúen ahora para una vida transformada.